Hola, seguramente estás cansado de cargar con pañuelos en cada bolsillo y de ese pico constante en los ojos que no te deja disfrutar de una tarde en el parque. Quizás has pasado años aceptando que estornudar es parte de tu rutina o que ese goteo postnasal que te irrita la garganta al despertar es algo con lo que simplemente debes convivir. Es probable que alguien te haya mencionado las vacunas para la alergia y lo primero que sentiste fue una punzada de duda. Es natural sentir temor ante los pinchazos o preocuparse por la seguridad de un tratamiento que parece tan intenso. Quiero despejar esa bruma de inmediato. Aunque las reacciones graves son una posibilidad teórica, en la práctica son extremadamente raras y se gestionan bajo estricta vigilancia médica. No estoy aquí para prometerte una cura mágica, porque en el mundo de la rinitis y el asma alérgico las soluciones instantáneas no existen, pero sí quiero mostrarte un camino probado para que tu cuerpo deje de pelear con el aire que respiras. ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué algo tan inofensivo como una brizna de césped o el polvo de un estante te hace sentir como si tuvieras una gripe muy intensa? Lo que sucede es que tu sistema inmunitario se confunde. Tu cuerpo detecta partículas ambientales como el polen, los ácaros del polvo, el moho o la caspa de las mascotas y, por un error biológico, decide que son invasores peligrosos. En ese momento, tus defensas atacan con todo lo que tienen. Esa batalla interna es la que produce la rinitis alérgica con sus estornudos en salva y esa nariz que parece un grifo abierto. Pero el problema no se queda solo en la superficie. A veces esa lucha baja hacia tus pulmones y se manifiesta como asma, cerrando tus vías respiratorias y provocando una opresión en el pecho que te quita el aliento. Incluso algo tan cotidiano como la presencia de cucarachas en el entorno puede ser el detonante de una crisis de asma alérgica. ¿Sabías que no tratar estas reacciones puede derivar en problemas mucho más serios como la sinusitis crónica o infecciones persistentes en los oídos? No se trata solo de la molestia de usar un pañuelo, sino de proteger tu capacidad de respirar bien a largo plazo. Lo que estas vacunas proponen no es un fármaco convencional que simplemente tapa el síntoma por unas horas. En realidad, estamos hablando de un entrenamiento avanzado para tus células. Es como si enviáramos a tu sistema inmunitario a una escuela donde aprende a reconocer que el polen no es el enemigo. El proceso técnico se llama inmunoterapia y consiste en inyectar dosis diminutas de aquello que te causa la reacción justo debajo de la piel. Con el tiempo, tu cuerpo se acostumbra a la presencia de estas sustancias y deja de reaccionar con violencia. Si tu problema principal es el polen, existe una alternativa moderna que evita las agujas, las tabletas sublinguales. Estas se disuelven bajo la lengua diariamente, aunque debes saber que están diseñadas específicamente para ciertos tipos de polen y no cubren todo el espectro de alérgenos como lo hacen las inyecciones. El objetivo de fondo es el mismo, buscar una transformación biológica desde la raíz para que dejes de depender de antihistamínicos que a menudo te dejan somnoliento o aturdido. Para entender por qué este planteamiento funciona, vale la pena detenerse un momento en su principio esencial. La inmunoterapia alergénica se basa en desensibilización. Al exponerte de forma gradual y controlada a dosis mínimas del alérgeno, se busca que tu sistema inmunitario se acostumbre a la sustancia y reduzca su reactividad con el tiempo. Es importante que sepas que este método es fundamentalmente distinto a los tratamientos con anticuerpos monoclonales, una categoría biotecnológica diferente que actúa bloqueando vías específicas de la respuesta inmune. No es mejor ni peor en abstracto, simplemente es otro camino. Ahora bien, ¿cuánto tiempo crees que necesita tu organismo para aprender esta lección de paz de forma definitiva? Debo ser muy directo contigo. Este no es un viaje para quienes buscan resultados en una semana. La inmunoterapia requiere un compromiso de hierro. Imagina un calendario de 3 a 5 años. Durante los primeros 4 a 6 meses tendrás que visitar la clínica 1 o 2 veces por semana para la fase de aumento, donde el médico incrementa la dosis gradualmente para evaluar tu resistencia. Una vez que alcanzas la dosis de mantenimiento,
las visitas se vuelven mensuales. Sé que para una persona mayor o alguien con una agenda apretada, esto suena a una carga logística pesada. Es el esfuerzo de viajar, esperar en la sala y organizar tu vida alrededor de una cita médica. Pero aquí reside el dato que suele sorprender a los pacientes. Se ha comprobado que, tras completar el tratamiento para alergias al césped, los beneficios pueden durar 3 o 4 años después de haber recibido el último pinchazo. Es una inversión de tiempo que se traduce en años de aire limpio en tus pulmones. Sin embargo, este camino no es transitable para todos y la prudencia debe ser nuestra brújula. Hay situaciones donde el riesgo supera al beneficio y es mi deber decírtelo con total franqueza. Si padeces de una enfermedad coronaria o si utilizas medicamentos llamados beta-bloqueantes para la tensión, la inmunoterapia podría no ser recomendable para ti, ya que aumenta el riesgo de complicaciones en caso de una reacción. Tampoco es el momento de empezar este tratamiento con un sistema inmunitario debilitado. La sensatez médica dicta que no podemos apagar un fuego con otro fuego. Por eso, antes de decidir, debes poner tu vida en una balanza muy personal. En un plato de la balanza están los inconvenientes: el coste de tratamiento, el tiempo que pasas en la sala de espera y la monotonía de las visitas constantes. En el otro plato está la libertad de recuperar tu calidad de vida. Al final, no se trata solo de evitar un estornudo, sino de prevenir complicaciones mayores como la bronquitis o la neumonía que acechan cuando el asma no se controla. La decisión de empezar es un acto de cuidado hacia tu yo del futuro. No tienes que decidirlo hoy mismo bajo presión, pero te invito a reflexionar sobre cuántas cosas has dejado de hacer por culpa de tu alergia. ¿Cuántos paseos has evitado? ¿Cuántas mañanas te has sentido agotado antes de empezar el día? Mi propósito no es convencerte de nada, sino darte las herramientas para que hables con tu especialista con conocimiento de causa. Volvamos por un momento a esa imagen inicial de la frustración y el cansancio. El objetivo final de todo este entrenamiento inmunológico es que recuperes la tranquilidad en tu día a día, que puedas respirar hondo sin miedo y que tu cuerpo deje de tratar al mundo exterior como un campo de batalla. A veces, para dejar de pelear con el aire y con todo lo que flota en él, primero debemos enseñar a nuestro mundo interior a estar en paz consigo mismo. Espero que estas palabras te den la claridad necesaria para elegir el camino que mejor se adapte a tu vida y a tus deseos de bienestar. Muchas gracias.